Y hay gente que sale al orgullo queriendo salir el taparrabos, queriendo salir travestido, queriendo salir bailando la conga. También es eso, ¿no? Porque como decía el libro, o sea, el rebelde del deseo es un deseo de ser y de romper todos los esquemas y de que realmente seamos como queremos ser y que no tenemos que ser señoras con perlitas que van a misa. Hoy en Charlatanes. Porque nos pasa solo con el colectivo LGTB, pasa con los migrantes, por ejemplo. Es como si España va mal, culpa de los migrantes. O el mundo va mal, culpa de los migrantes. Si va muy bien, es que no nos vengan a quitar el trabajo. Carlos Barea se une a la familia para hablar de derechos, activismo y de Rebeldes del Deseo, su nuevo libro. Que es Rebeldes del Deseo en torno a el concepto sexoafectivo, ¿no? De deseo sexual, pero luego por otro lado ese deseo de ser, ¿no? El querer existir. Una charla para recordar que todo lo conseguido hay que mantenerlo. La homosexualidad fue excluida de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud en 1990. Estamos en un momento en el que parece que los derechos han estado ahí siempre y este año se conmemora el 20 aniversario del matrimonio igualitario. 20 años, o sea, eso no es nada. O para reflexionar sobre cómo nos marcaron desde nuestra infancia. Incluso los malos de Disney parecían gay. Un amaneramiento, una pluma, una cosa que puede recordar a personajes homosexuales y eso no es una casualidad, por supuesto. Tenían que ser asesinos, tenían que estar enfermos, tenían que ser malos. Una conversación libre y para todos, porque a veces es necesario hacer memoria. ¿Cómo es posible que tuviera que adoptar a su novia y que a fecha de hoy las dos estén enterradas como madre e hija, por favor? Pues claro que si no, ¿cómo haces tú? ¿Cómo iba a heredar tu pareja en aquellos años? Estamos hablando de mediados del siglo XX. Y recordar a aquellos que tuvieron que esconderse para vivir en libertad. Por precisamente Maitriti, pero que Moscoso sabe que estuvo 40 años con su secretaria. Totalmente, con su secretaria no, por una mujer que se hizo pasar por su secretaria, porque claro... Charlatanes, porque una conversación da para mucho. Yo creo que todo pasa, el futuro pasa un poco por la de encontrar cómo el mundo oprime al diferente y unirnos en aquello que nos une y hacer un poco, enfrentarnos a ello. Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿Qué tal, charlatanes? Muy buenas tardes y muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Charlatanes. Gracias a todos los que os ibais uniendo poco a poco al directo, que estaba viendo por ahí los mensajes. Diego, un saludito por ahí también a alguien que nos estaba escuchando y viendo desde Los Ángeles. Qué maravilla que la tecnología llegue tan lejos. Fijaos que cuando Alaska y Dinarama lanzó esta canción, allá por 1986, no pensaban que se convertiría en el himno que es hoy. Por supuesto que cuando la compusieron era un revulsivo del momento que ellos estaban viviendo en plena movida madrileña, no tenía la finalidad que luego alcanzó con el paso de los años. Pero fijaos que en el año en el que estamos, en el siglo en el que estamos, todavía sigue habiendo mucha gente a la que desgraciadamente le importa lo que digamos, lo que hagamos o con quién nos acostemos. Y de eso vamos a hablar hoy con el invitado de hoy, Carlos Barea, el libro Rebeldes del Deseo, para conocer las historias de algunos grandes gays, lesbianas, bisexuales. Y ahora sí, yo creo que esta va a ser la buena, que te estoy viendo ya. Carlos Barea, bienvenido a Charlatanes. Muchas gracias. Por fin parecía que me estabas invocando con una ouija, no parecía. Necesito que todo el mundo vaya a cogerse el Rebeldes del Deseo y le eche un ojo para que vean a qué me refiero, la cantidad de datos, cómo precisas. Yo ya te digo que para leerme el libro y prepararme la entrevista yo estaba casi como ante un trabajo final de carrera, tomando notas, apuntando, diciendo... Pero bueno, aquí lo importante no soy yo, sino que eres. ¿Por qué este título? ¿Por qué Rebeldes del Deseo? Nos hacemos una idea, pero pido que lo expliques tú. Pues mira, Rebeldes del Deseo, en primer lugar, siempre me gusta decirlo, es un regalo que me hizo César Vallejo, que es un director de televisión española, que además con él estuve trabajando el año pasado en un documental que se llamaba La última noche de Sonia Martínez, que es también un personaje muy interesante. Pero
haciendo un viaje, precisamente en el rodaje, le dije, ostras, César, mira, tengo este libro, tiene un título horroroso, a mí todo lo bien que escribo, ¿no? O lo que más o menos me da bien escribir, el titular se me da fatal, o sea, es una cosa que no tengo yo ese don, y le dije, oye, César, tengo este libro, ya lo estoy terminando, y digo un título horroroso, digo, yo no puedo salir con este título de este libro, necesito que me ayudes, sugiéreme títulos, tú que estás todo el rato haciendo documentales y poniéndole títulos, ayúdame. Y me dijo, eres muy serio, sí, como muy seriote. Me dijo, pásame los nombres. Le pasé los nombres y ahí se quedó. Luego estuvimos rodando todo el fin de semana, que rodamos como ay, no me acuerdo, bueno, cerca de Madrid, en un pueblo, tal. Y eso, la cosa, pues como que se pasó. Y de pronto el domingo por la noche me escribió y me dijo, Rebeldes del Deseo, tal cual, sin decirme nada. Y a mí me encantó, me gustó muchísimo. Primero porque me gustaba mucho que no se enmarcara tanto, que suele haber una tendencia a cuando se habla de estas cuestiones, a hablar de amor, hablar de sentimientos, hablar de como muchas veces intentando justificar la existencia de las personas LGTB a través del amor, y simplemente no hace falta una justificación para que podamos estar en el mundo y existir sin necesidad de eso de, ay, si es que solo quieren amar, pues es que a lo mejor solo queremos, ¿se pueden decir palabras? Follar. Como esto no es la tele, Claro, yo estoy estoy muy bien educadito y tal, pero es como a lo mejor es que simplemente queremos follar o relacionarnos sexoafectivamente con otra persona, no necesitamos esa justificación para poder existir. Entonces, a mí el título me gustó mucho por eso, porque tiene ese doble significado que es revertir del deseo en torno a el concepto sexoafectivo, ¿no? De deseo sexual, pero luego por otro lado ese deseo de ser, ¿no? El querer existir a pesar. ahora hablaremos de los personajes, que hay algunos que me han generado mucha curiosidad y quiero que nos vayas ahí desgranando poco a poco, uno a uno. Hay como, bueno, en la info del libro habla de 20 retratos, pero son muchos más personajes. Pero antes de hablar de los personajes, como te decía, que como ves, me pongo a tirar sin hueso, Carlos, no paro, eh, me ha encantado cómo reflexionas en el libro sobre cómo en las artes se ha reflejado primero al gay y luego también después a la lesbiana. Te lo estaba poniendo en bandeja con Disney. Es que seguro que alguno que esté escuchando la charla, cuando diga esto, va a decir, coño, es verdad. Es que incluso los malos de Disney parecían gays. Totalmente. Sí, 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 es que de hecho es una de las técnicas, ¿no? La representación cultural en general, ya no solo Disney, como bien dices, porque si ahora pensamos en Jafar, por ejemplo, de Aladín, o pensamos en el Malón, siempre vemos un amaneramiento, una pluma, una cosa que puede recordar a personajes homosexuales, y eso no es una casualidad, por supuesto, sino que tiene una razón de ser. Pero ya si no salimos de Disney, podemos tener en cuenta, por ejemplo, sin ir más lejos, en el cine del franquismo. En el franquismo estaban completamente prohibidos los personajes homosexuales, pero que si salían, si aparecían en el cine, solo lo podían hacer con un fin moralizante. Es decir, tenían que ser asesinos, tenían que estar enfermos, tenían que ser malos, un poco para que sirviera para decir, oye, esas personas son peligrosas, son malas, y que sirvieran un poco para educar, entre comillas, en torno a lo que no hay que ser o cómo no hay que existir. En Estados Unidos igual, el código Hays durante muchísimos años estuvo operando y no era posible tener la representación de personajes homosexuales, entre muchas otras cuestiones, porque era un código moralizante, ¿no? Sobre infidelidades y demás. Entonces, claro, la propia cultura, porque si nos damos cuenta, muchas cuestiones que sacamos en nuestra realidad vienen de la cultura, y muchas veces son incluso estereotipos. A mí me gusta mucho contar una cuestión de cómo, para ser conscientes de cómo la ficción, el cine, la literatura, el teatro pueden crear realidad. Pasó cuando se estrenó la película de Tiburón, que se creó este verano un pánico absoluto. Realmente, la realidad es que los tiburones no atacan, si no se sienten atacados, si no tienen, es decir, todo está creado
en torno a la idea de la película de tiburones asesinos. Tanto fue así que el verano que se estrenó esa película, nadie se quería meter en el agua, nadie se quería bañar, y en un verano apareció un vallenato y lo mataron a palos pensando que era un tiburón. O sea, hasta qué nivel el pánico se puede extender, hasta qué nivel se puede trasladar lo que se cuenta en una película a la realidad, que hubo un verano que nadie se bañó en las playas de Estados Unidos por miedo a que se lo comiera un tiburón. Y esto refleja muy bien lo que tú dices de cómo también de las artes se educa. Claro, hay que situarse también en el contexto histórico de cada uno de los casos. Claro, hoy, para bien o para mal, pues tenemos el móvil, estamos conectados, podemos ver, bueno, tenemos un exceso de información, estamos sobreinformados constantemente. Claro, de pensar en ese momento en el que la gente llenaba las salas de cine porque estaba el cine y poco más. Claro, y esto también se han valido a la hora de reflejar, por lo que decías tú de Tiburón, y a la hora de reflejar los personajes gays. Claro, me encantaba hablando de esto, y es maravilloso, tú lo estabas explicando perfectamente. Claro, pasábamos, por ejemplo, de el que se iba a morir de SIDA, que ese es otro tema que después abordaremos, un poquito para esa moralina, ¿verdad? Este es el camino que tú sabes que no tienes que seguir, porque si sigues por este camino te va a pasar lo que a este personaje, ¿no? Hablando de, de, de cómo intentaban educar. Y luego también me llamaba mucho la atención cuando hablabas, claro, de que hay un cierto aperturismo, entre comillas lo de aperturismo, y entonces el personaje gay que aparece siempre es el mariquita, el que tiene pluma, el que, ¿verdad? ¿No? Al final era, según el contexto, pues vamos abriendo el abanico, pero al final el fin era el mismo. Tú verás si te quieres parecer a estos que parecen aquí. Claro, es que además cuando se pasaba un poco de la prohibición del personaje, como decimos, luego vino otra cosa, que vino el estereotipo más estereotipado, valga la redundancia, ¿no? Que es ese cine de, por ejemplo, si seguimos con el cine español, ese cine de la transición en la que era el peluquero con pluma, amigo de la esposa del protagonista, el que hacía un poco el ridículo, el que era el del que te tenías que reír, ¿no? El personaje primero secundario, que no tenía una trama propia, que no te contaba, que no tenía un hilo argumental propio, sino que servía de complemento, y además de un complemento muy estereotipado, ¿no? Entonces, claro, al final volvemos a lo mismo, hay una doble vía de comunicación entre la ficción y la realidad. La ficción se alimenta de la realidad y la realidad se alimenta de la ficción. Entonces es como que fue antes el huevo o la gallina, ¿no? Es como estos estereotipos se crearon en el cine y se trasladaron a la sociedad, o es que es un reflejo de la sociedad ese tipo de cine, ¿no? Totalmente. Vamos a ir entrando. Ya os digo que, bueno, te lo dije estos días, que me había encantado el libro, sobre todo porque eh, incluso los que somos gays, muchas veces tenemos cosas que hemos aprendido de manera natural y que no somos capaces de entenderlas o de alguna vez de distanciarnos de ellas precisamente porque forman parte de nuestra familia y de nuestra cultura. De lo que hemos mamado, que me perdone la expresión, que más de uno seguro que ya va a estar sacando punta como siempre. Pero es así. Entonces está bueno cuando de repente alguien te lo pone negro sobre el blanco porque te permite reflexionar sobre muchas cosas que ya digo son muy interesantes. Claro, hay, más allá de la cuestión conceptual, de lo que hablamos, cómo se refleja a los gays, lesbianas, que también vamos a hablar de las mujeres, por supuesto. Eh, hay personajes muy concretos. Hay uno que yo sé que a ti te ha marcado personalmente, será porque eres de Granada, querido, digo yo, es el que protagoniza la portada de tu libro y a quien le has dedicado muchas horas de estudio, Federico García Lorca. Y quiero leer una cita con la que comienzas el libro, una cita suya. Porque es necesario que sepáis todos que los hombres no trabajamos para nosotros, sino para los que vienen detrás, y que este es el sentido moral de todas las revoluciones. Y en último caso, el verdadero sentido de la vida. Claro, lo guay de tu libro es darnos cuenta de que los hay que estuvieron, los hay que estamos y los hay que estarán. Y que al Claro, final de una manera u otra estamos trabajando para las próximas generaciones. claro, totalmente. Yo creo que al final también este libro, aparte de que es
o sea, aparte no, es directamente el objetivo principal que tiene es hacer un homenaje a todas esas personas que estuvieron antes. Ahora estamos en un momento en el que parece que los derechos han estado ahí siempre y este año se conmemora el 20 aniversario del matrimonio igualitario. 20 años, o sea, eso no es nada en términos históricos y las nuevas generaciones, pues como ya han nacido con ello, parece que eso no se puede perder, que no está en riesgo, que siempre se ha podido casar la gente. También, para que nos hagamos una idea, la homosexualidad fue excluida de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud en 1990. O sea, en términos históricos es ayer mismo, pero es que además yo ya había nacido, es decir, yo ya nací siendo enfermo, yo soy del 87. Entonces, claro, parece que hemos pasado de la intolerancia más grande y más absoluta con un franquismo y demás, y de pronto todo ha ocurrido. Pero no, eso es el trabajo de muchísimas personas que lo han hecho de mil millones de formas, que lo han hecho siendo más visibles, siendo menos visibles, moviéndose en la clandestinidad, arriesgando sus vidas, saliendo a las calles, yéndose a vivir con su pareja cuando no se podía. Quiero decir, hay de muchísimas formas que esto ha ido avanzando. Entonces, me gusta pensar que somos como colectivo una genealogía en el tiempo, ¿no? Que recogemos el testigo de lo que nos han dejado para seguir trabajando, para seguir avanzando, porque además las sociedades siguen avanzando, pero las opresiones siguen siendo las mismas. Entonces lo estamos viendo ahora con el auge de las ultraderechas y demás, en el que lo primero que se va a atacar son los derechos del colectivo LGTB. Y vemos, por ejemplo, además es que da hasta risa si no fuera tan seria la cuestión. En una de las primeras medidas de Trump fue firmar un decreto para que las mujeres trans no pudieran participar en el deporte. Es decir, según él, el mundo está, Estados Unidos está terriblemente mal, hay que echarlo abajo y volverlo a construir. Y una de las cuestiones más importantes realmente, si fuera un problema, que evidentemente no lo es, pero si lo fuera, ese sería uno de los problemas más acuciantes y más importantes. Entonces, estamos siempre en el punto de mira, es decir, dentro de una macroeconomía o de unos problemas políticos a nivel macro, el que, insisto, no lo es, pero si fuera un problema que una mujer trans participara en competiciones deportivas de mujeres, creo que no afectaría a nivel macro tanto como podría afectar cualquier otra cosa. Entonces, ¿por qué es una de las primeras medidas? Porque siempre está en el ojo del huracán y es lo que mueve muchísimo más la opinión pública que cualquier otra medida. Sí, y sobre todo, Carlos, yo creo que lo que más nos molesta siempre a todos es la utilización política de estas cosas, para bien o para mal, ¿no? Al final es menear el avispero y es como realmente no pueden solucionar los verdaderos problemas que tienen esos gobiernos, siempre tienden a mirar a lo que les resulta más sencillo y si de paso arañan un par de votos ruines, pues debería ser. Y esto efectivamente es así. Podría, por ejemplo, También porque nos pasa solo con el colectivo LGTB, pasa con los migrantes, por ejemplo. Es como si España va mal, culpa de los migrantes, o el mundo va mal, culpa de los migrantes. Si va muy bien, es que no nos vengan a quitar el trabajo. Si la sanidad pública hay mucha lista de espera, es que se le que atienden a migrantes. Quiere decir, al final, siempre son la cabeza de turco y siempre se busca a colectivos oprimidos para servir un poco de punching ball. totalmente. Mira, es que estaba leyendo, porque lo guay de los directos, Carlos, es que al final tus seguidores y los míos se pueden unir. Entonces, a mí sí me gusta, en la medida de lo posible, si se puede, y cuando permite la charla, leer alguno de los mensajes. Mira, estoy leyendo por aquí a Víctor Ricci que pone 20 años desde que se nos permitió ser uno más. Aunque tengamos que seguir luchando a día de hoy, nuestros mayores comenzaron algo que nosotros no debemos dejar atrás. Luego deja el mensaje yo este año y se queda en punto suspensivo. No sé si este año se va a casar o no. Si es así, enhorabuena. 20 años solos, es que lo decías tú. Y todavía los hay que cuestionan y que deciden lo que es correcto, lo que no es, o lo que no lo es. Todavía lo vemos todos los días, desgraciadamente. Sí, totalmente. Y luego además me parece muy curioso con respecto a lo del matrimonio, además, porque ahora se celebra como un gran triunfo. O sea, es que además no olvidemos que España fue el tercer país en aprobar el matrimonio igualitario y el primero en igualdad de condiciones o en condiciones totales porque también incluía la adopción. En ese sentido, fuimos el primer país del mundo. Ahora se celebra como un gran triunfo, pero se nos olvida
las hordas de personas que salieron a la calle, incluyendo obispos, incluyendo sectores de derecha, que se iba a destruir la familia. Los partidos políticos que no te dejo acabar, que intentaron ilegalizarlo y que pusieron todas las tramas posibles. Claro, Tenemos la memoria muy corta para muchas cosas, ¿eh? claro, y se vino que de pronto te decían, y con todo lo serio del mundo, que íbamos a que te iba a destruir la familia, que ya no, un matrimonio de un hombre y una mujer, eso se iba a destruir, que luego también me recordó muchos años después cuando pasó por el tema, cuando se cebaron con las personas trans, sobre todo las mujeres, como que iba a desaparecer las mujeres si de pronto se aprobaba la ley trans, o sea, al final siguen siendo los mismos argumentos y no nos damos cuenta que yo, que soy una persona de izquierdas, precisamente soy una persona de izquierdas porque me gusta o la voluntad o el ADN de la izquierda es precisamente ensanchar derechos. Es decir, que dos hombres se puedan casar, que dos mujeres se puedan casar, no está evitando que dos personas heterosexuales se puedan casar. Entonces, no estás acotando derechos, te estás ampliando para que quepa todo el mundo, ¿no? Y se nos olvida precisamente eso que hubo muchos sectores que se levantaron y que luego hubo mucha gente, como es el Partido Popular, que puso un recurso de anticonstitucionalidad y luego años después te tuvo que sentar el presidente a la boda de Maroto con su marido y tuvo que hacer haciendo uso de ese derecho que él interpuso y que intentó por todas, a todas luces que fuera inconstitucional. Totalmente. Y me dio una frase maravillosa que leo en tu libro y que me voy a tatuar. La puse también en el post en el que avanzaba que íbamos a estar hoy en la charla. eh, Porque la memoria es el pegamento de los marginados. Eh, es lo que estábamos diciendo antes de que tenemos la mecha muy corta y de que la gente tiende a olvidar las cosas con mucha facilidad. Poner memoria y recordar las cosas como lo estamos haciendo ahora creo que pone en perspectiva muy bien la situación, sobre todo cuando todavía seguimos escuchando según qué argumento, tertulias de televisión y en periódicos. Lo decía antes al arrancar y todavía hace muy poquito a los que dicen que la manifestación del orgullo pues es más o menos una caravana de palomos de gente que va en taparrabos. Hace una semana lo hablaba con Alberto Jiménez de Luis Cafeína, hace un par de semanas, que me decía, es que es demencial. Digo, bueno, pues parece que hemos avanzado en algunas cosas y en otras, desgraciadamente, no sé si tienes la misma percepción que yo, pero parece que vamos hacia atrás como los cangrejos, como diría aquel. Totalmente. Pero es que luego además, fíjate, hay una cosa que dices, y si el orgullo es una caravana de palomos que van en taparrabos, ¿qué pasa? Quiero decir, evidentemente esta cuestión más profunda es una lucha por derechos, un reconocimiento. Muchas veces dicen, no la típica frase que habrás escuchado, que todos hemos escuchado, no, ¿orgullo de qué? ¿No? ¿Por qué sentirse orgulloso? ¿Cuándo el día del orgullo heterosexual? Esto es, cuando hablaremos del orgullo es porque durante muchísimos años y muchísimos siglos nos hemos sentido avergonzados de ser quienes éramos, ¿no? Y hemos tenido que hacer un trabajo muy intenso, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, para de pronto aceptarnos y ser quienes y sentirnos orgullosos. Algo por lo que una persona heterosexual nace ya, ¿no? El ser no se puede sentir orgulloso porque no sabe lo que es sentirse marginado, lo que es sentirse discriminado. Entonces, el orgullo en realidad es una conmemoración y un recuerdo de todas esas personas que han tenido, que no se han podido sentir orgullosas, que no han podido salir cogidos de la mano de su pareja, que no se han podido comprar un piso, que no se han podido casar, que no han podido adoptar hijos, todo eso. Y el orgullo implica realmente el orgullo de colectivo al que pertenecemos nosotros, ¿no? Quiero pensarlo así, luego, aparte de lo que te digo, y aún así, si hay gente que sale al orgullo queriendo salir el taparrabos, queriendo salir travestido, queriendo salir bailando la conga, también es eso, ¿no? Porque como decía el libro, o sea, el rebelde del deseo es un deseo de ser y de romper todos los esquemas y de que realmente seamos como queremos ser y que no tenemos que ser señoras con perlitas que van a misa, que nuestra existencia es igual de válida si queremos ir con un ojo maquillado, sintiéndonos hombres, con un ojo maquillado, sintiéndonos mujeres, sintiéndonos no binarias, o sea, eso es la realidad, no tener, porque durante muchísimo, estoy calentando, ¿eh? Durante muchísimos años. Es tan maravilloso lo que dice que yo estoy callado y callarme tiene mérito, Careo. No, pero es verdad que durante muchísimos años la estrategia, entre comillas, ha sido el asimilacionismo, ¿no? El querer parecernos a la sociedad, querer demostrar que somos como los demás, ¿no? Es la cuestión de la diferencia
o intentar disimular esa diferencia, intentar disimular la pluma, intentar disimular nuestra forma de vestir. El querer casarnos precisamente es una forma de querer encajar dentro de esa sociedad heterosexual, ¿no? Y yo creo que ahora está llegando con las nuevas generaciones un nuevo modelo en el decir, no, es que tú me tienes que respetar tal y como soy. Yo no tengo que cambiar, yo no tengo que encajar en la norma, yo no tengo que disimular mi pluma, yo no tengo que vestir con colores tristes, ¿no? Para que tú me respetes. Tú me tienes que respetar tal y como soy. Y yo creo que la lucha ahora mismo del colectivo pasa por ahí mismo, no a ser, no pasar por el asimilacionismo, sino por decir, cariño, aquí estoy y te tienes que joder porque tengo el mismo derecho a pisar la calle que tú. ¡Aplauso! Es como un programa de televisión que diga ¡aplauso! ¿Verdad que sí? Sí, y además es verdad que muchas veces tienden a pensar que nos ponemos en contra de los demás, me explico. Que cuando hablamos de colectivos, parece que cuando alguien reivindica el ser como le da la gana, eh, está de manera directa atacando al de enfrente que quiere ser como le dé la gana. No, si es que al final la lucha del colectivo es la lucha que cualquier persona podría enarbolar de manera individual, pero tú lo decías perfectamente. Ellos no se han visto ni han vivido sintiendo que iban contracorriente. Ellos no se han visto en el cole sintiendo yo no soy como mi compañero de al lado. Ellos no han visto cosas que desde pequeños les enseñaban que no eran normales. Y entonces, si hacemos también esta charla, si no nos cansaremos de reivindicarlo en los foros en los que tengamos oportunidad, para que la gente entienda que se puede sentir como le dé la gana, sin necesidad de que los demás cuestionen si eso está bien o mal, dentro de que tú en el ejercicio de tu libertad no hagas daño a los demás. No, esta cosa que nos enseñaron de pequeños de tu libertad, termina donde empieza la libertad del otro. Porque todavía la gente considera que tienen más libertad que tú para decidir lo que está bien o lo que está mal. Total, y que luego además es como el que yo me quiera casar con un hombre no quiere decir que yo te vaya a obligar a que te cases con un hombre. Es que muchas veces las manifestaciones son eso, nos queréis imponer. Es como la frase habitual, nos queréis imponer, joder, no te quiero imponer, yo quiero hacer, y yo quiero casarme con un hombre. A mí me da igual lo que tú hagas con tu vida, ¿no? Y es esa la cuestión un poco, ¿no? Como que hay una percepción como de que si queremos vivir nuestra vida libremente sin tener que pedir permiso a nadie, estamos imponiendo nuestra forma de vivir. No, pues, cariño, lo que estamos es intentando vivirla tranquilamente, dejándonos tranquilas, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Eh, y lo que decíamos antes, Carlos, son de estas cuestiones que creo que desgraciadamente nos va a tocar seguir repitiendo todos los días de nuestra vida. Porque yo cuando era, tú y yo somos más o menos de la misma generación, yo te saco 3 añitos, yo soy del 84, tú del 87, que lo decías antes, y yo te lo juro que yo cuando era un niño gordito, pequeño que le pegaban por maricón, yo pensaba, me lo gritaban, yo pensaba, ojalá cuando sea mayor los chavales no tengan que vivir lo que me tocó vivir a mí. Estamos hartos de ver cómo siguen pasando cada semana en diferentes sitios de España, en diferentes sitios del mundo, críos que incluso se quitan la vida porque no pueden soportar el bullying, de mucho, el bullying por desgracia de mucha naturaleza. Yo me refería en momento a este, pero por desgracia hay mucho bullying y es lo que comentábamos, que estas cuestiones que tú pensabas que iban a estar superadas, joder, es que no lo están. Yo veo a chavales jóvenes que piensan de una forma que no pensaban ni mis abuelas. No sé si piensas igual que yo. Sí, a mí la verdad es que me preocupa de hecho bastante un poco esta línea que están cogiendo las nuevas generaciones de el discurso franco, Franco se vivía mejor, eso que decían las abuelas, ahora de pronto están volviendo en niños de 14, 15 años. Yo tengo amigos profesores de escuchar día sí, día también cantar el cara al sol, el viva Franco. A ver, aquí hay una cuestión también, quiero pensar que hay una idea de que al final las nuevas generaciones siempre son contraculturales. Quiero decir, el que de pronto se alcen contra lo que ahora llaman woke, ¿no? O contra el feminismo, contra los derechos de las personas LGTB, va un poco en la naturaleza de las nuevas generaciones que se rebelan con la tendencia social que hay en ese momento. Hemos vivido, y eso es verdad, unos años en los que sí que ha habido una tendencia hacia la mirada puesta en el feminismo, en los feminismos, la mirada puesta en los derechos LGTB y demás. Entonces, estas nuevas generaciones lo que se hacen es revolverse contra eso. ¿Qué pasa? Que es muy peligroso,
que es muy peligroso porque yo he escuchado, por ejemplo, comentarios de gente, no nuevas generaciones, pero sí el maravilloso mundo de Internet y los comentarios, ¿no? De decir, por ejemplo, que a Federico García Lorca no lo mataron por rojo y homosexual, sino que fue una venganza por haber escrito La casa de Bernarda Alba. Porque se cuenta, la historia es que La casa de Bernarda Alba la escribió Federico García Lorca inspirado en una familia vecina del pueblo y se enfadaron con él porque se reconocieron en la obra, ¿no? Pero de ahí a decir que es que realmente lo asesinaron por haber escrito La casa de Bernarda Alba, cuando está visto, comprobado y documentado que fue por estas cuestiones, la memoria es una cuestión también muy plástica en el sentido de que se puede moldear según a lo que le conviene a cada uno, ¿no? Entonces, por eso es muy importante siempre tener fuentes a las que recurrir, ¿no? Elementos que realmente demuestren fehacientemente cómo ocurrieron las cosas, ¿no? Yo por eso también soy muy partidario, ya no sé si nos estamos yendo mucho por las ramas ya, pero por ejemplo, cuando se habla ahora con el tema de memoria histórica, de qué hacer, ¿no? Con ese legado franquista, las estatuas ecuestres de Franco, el Valle de los Caídos, todos estos elementos que hay como una corriente que dice destruidlo todo, no hay que destruirlo, que no quede ni rastro de este régimen sangriento, ¿no? Yo no soy nada partidario de eso, porque yo creo que lo que nos ha oprimido ahora mismo es nuestro mejor aliado, en el sentido de que demuestra esa opresión que hemos sufrido, ¿no? Yo digo, por ejemplo, siempre lo que en los años 40, 50, 60, en pleno franquismo, cuando detenía a una persona homosexual, que tenía un informe de detención de por qué lo habían detenido, dónde lo habían detenido, qué estaba haciendo, ¿no? Muchas veces, pues, sexo en baños públicos o demás, que era a donde nos empujaban. Eso que era algo punitivo, que era al final un documento de castigo, ahora mismo nos sirve para saber cómo vivía y cómo se relacionaba y cómo se comportaban nuestros antepasados, ¿no? Y al final, eso es la historia, ¿no? Al final, documentar y ser lo más objetivos posibles. Y para eso necesitamos fuentes, vías de información y mucha documentación. Sí, seguramente quizás no puedo estar de acuerdo contigo, Carlos, seguramente al estilo como hizo la Alemania después de Hitler, ¿no? Que sigan aquí presentes estos elementos, que los resignifiquemos, pero que recordemos siempre, porque los vemos, qué es lo que significaron. Olvidar la historia es lo que hace que la repitamos. Y esto es bueno, por desgracia tendemos a hacer, ¿no? Lo que no se ve no existe, y si no existe, y si no me acuerdo no pasó, ¿no? Como cantaba aquella. Y si no me acuerdo no pasó de esto es un poco del estilo. Pero mira, por volver al libro, al final es verdad, nos ponemos aquí. Tú basta que me des coba, Carlos, que aquí nos quedamos. Yo hasta mañana que me levanto a las 5 de la mañana. Obviamente, por día. Me- Sí, también nos pegó buen madrugón, sí, 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 te diré, te diré. No, pero por volver al libro, porque claro, hablando de esa historia que se debe recordar de una manera o de otra, pero que se debe recordar, que no se debe olvidar, no solo en esto, que se refiere al colectivo, sino en todo, lo que seguramente muchas de las guerras que estamos viendo ahora, ¿verdad? También son consecuencia de muchas otras cuestiones que se han olvidado o de procesos que se han olvidado, pero ese sería otro debate. Estábamos hablando de Lorca, estábamos hablando de Los Rebeldes del Deseo, este libro tuyo que recomiendo a todo el mundo para educar. Insisto, no es un libro para colectivo, es un libro que resignifica historias de gente de colectivo, por supuesto, pero es un libro para todo, para educar y para entender dónde están las libertades de uno, las libertades de otro, y la forma de vivir la vida que cada uno elige sin que nadie, si es posible, le ponga trabas, le ponga piedras en el camino. Y eso, hablabas de Lorca, pero en el libro hablas de otros muchos poetas y escritores, claro. Hablas de hecho mucho de la generación del 27. A mí me encanta por siempre descubrir en tu libro ese momento en el que está Cernuda, creo que está desnudo, aparece por ahí junto con Lorca en un momento dado, porque claro, hoy estábamos denunciando lo que nos toca vivir a fecha de hoy, pero claro, si analizamos lo que les ha tocado vivir a los que nos vivieron antes, hay situaciones demenciales y que muchas pasaban por alto, porque claro, tú contaba que me daba, bueno, me daba risa, perdón, me vas a entender la broma,
cuando tú decías, joder, que tuve que venir a descubrir que García Lorca era gay cuando fui a Madrid. Es que, claro, parece que si se decía que un escritor era gay era quitarle importancia, ¿no? O decir algo malo, como si dijeras que tenía un cáncer terminal. Total, además, bueno, antes que nada decir, porque dices, es un libro para educar, pero también para entretener. O sea, y lo digo de forma consciente, les deseo porque mi, mi mayor intención es que fuera un texto muy divulgativo en el sentido que entretuviera, ¿no? Y de hecho, uno de los filtros que ha tenido el libro es que he cogido las historias que son más suculentas en cuanto a salseo, ¿no? De historias, como tú decías al principio, de la mujer que tuvo que adoptar a su novia para que pudiera heredar y ahora están enterradas juntas. Luis Cernuda, por ejemplo, que hablaba, Luis Cernuda le escribió un poemario a un culturista mexicano del que se enamoró, ¿no? O sea, quiere decir que luego también tiene estas cuestiones un poco, porque también intento, aparte de todo esto que estamos hablando y estamos desde un lugar de que es evidente del sufrimiento que pasaron, también intenta arrojar luz y de cómo pudieron, entre las grietas de la normatividad, existir estas personas, ¿no? Mira, Dicho Carlos, esto, sí, claro. pero que te interrumpa, como ya hemos empezado con el momento activista, para que se extienda al directo, vamos a empezar con el salseo. Claro, porque estábamos hablando, ya que le hemos puesto como al final el sentido del humor es ideal, ¿verdad? Para digerir las cosas. Es verdad que tu libro, aparte de para hay mucho sentido del humor. Hay historias que son terribles, pero que son terribles, pero que es verdad que luego quedarse con la anécdota. Pues desde luego, cuanto menos llama la atención. Estabas hablando lo de Cernuda, pero cuéntalo bien. Que es un señor que se reconocía, uno de los grandes poetas de la generación del 27, y él se reconocía como gay, era lo que entraría en Maricones y Rojos, ¿verdad? En ese momento, y él fue además de los primeros que decidió dedicarle poema a el culturista mexicano de que se había enamorado y se dedicó a escribir de ese cuerpo cincelado por los dioses que tenía ese señor, imaginamos. Totalmente, además, fue uno de los grandes de la generación del 27, fue el que más se atrevió, digamos, a evidenciar su deseo homosexual y de hecho, como tú dices, maricón y rojo, de hecho, se dedicó mucho tiempo a las misiones pedagógicas de la Segunda República, digamos que se involucró mucho al nivel de los programas de educación que puso en marcha la República para personas con menos recursos y demás. Y de hecho en el 39, poquito antes de que acabara la guerra, él se fue a dar unas conferencias a Reino Unido y ya no volvió a pisar España, porque ya se acabó la guerra, la ganó Franco y una persona pensaba que se iba a ir unas semanas de su país, nunca más lo volvió a pisar. Esto le llevó a ir de un lado a otro, se fue a Estados Unidos, luego volvió otra vez a Reino Unido, luego se fue a México y allí en México conoció a un culturista que conoció en el gimnasio precisamente y se enamoró perdidamente de él y dedicó, además, un título muy evidente, Poemas para un cuerpo, que además, aparte de porque estaba dedicado al culturista, aparte también lo hacía porque no quería o por intentar él dar la marca de género, ¿no? Un cuerpo es un cuerpo, no es ni masculino ni femenino, ¿no? Entonces ahí, de esta forma, buscaba esas técnicas un poco para poder expresar su deseo homosexual. Fíjate que, claro, esto daría para muchos flecos en el debate, ¿no? Cómo se vivió, por supuesto, la represión franquista, el exilio, cómo se intentaba burlar esa represión. Pero es verdad que estamos hablando mucho de chicos y quiero que hablemos de chicas, porque en Rebeldes del Deseo también hay una, grandes historias de mujeres. Estábamos hablando de la bailarina Tortola Valente, que lo apuntamos al principio. Eh, ¿Cómo es posible que tuviera que adoptar a su novia y que a fecha de hoy las dos estén enterradas como madre e hija, por favor? Pues claro que si no, ¿cómo haces tú? ¿Cómo iba a heredar tu pareja en aquellos años? Estamos hablando de mediados del siglo XX. Pues es que además Tórtola era bastantes años mayor que su pareja y Ángeles se llamaba, que se me ha olvidado el nombre. Era más que antes, creo que eran 30, 40 años mayores. Pues claro, ella se retiró de bailar y se fueron a vivir a Barcelona, ya a vivir de las rentas y demás. Y claro, llegó un momento que dijo Tórtola, a ver, yo me voy a morir porque soy mucho mayor. ¿Cómo hago yo para legarle todas mis pertenencias a esta mujer? Pues dijo,
la voy a adoptar. Luego también se dice que también fue un poco por acallar los rumores, es decir, también dos mujeres viviendo solas. Es verdad que era menos escandaloso que dos hombres viviendo juntos, pero dos mujeres era como ya se ve que por el barrio a lo mejor había comentarios, dijo, pues la adopto como mi hija. Y luego al final pues murió una, luego murió la otra y estamos hablando creo que Ángeles murió en el 60 y algo. O sea, quiero decir, pues al final no había una forma de enterrarse, no se podía entender de ninguna otra forma. O sea, Y que fíjate, parece, pues, no lo sé, si alguien me está escuchando y algo me lo gusta, que ponga el comentario que lo leemos. Pero sí verá que parece que los chicos, ¿no? Los gays siempre han tenido de alguna manera, o se ha visto más, o que efectivamente una relación de amigas, ¿no? Dos mujeres que se dan la mano, como cantaba Mecano, ¿verdad? Como cantaba Nato Roja, quizás se podía difuminar más y pasar más por alto, ¿no? Dos mujeres pueden estar juntas y decían, bueno, son amigas, pero dos hombres estaban juntos y decían, no, dos son maricones. claro. Pero además es que eso es a lo que ha estado sometida siempre la mujer, a la invisibilización y al yugo del hombre. Y es curioso por eso, porque, claro, cuando dos mujeres, o sea, el concepto dentro de los años del franquismo, por ejemplo, el concepto de lesbiana le hacía explotar la cabeza, porque era dos mujeres, primero, con deseo sexual. O sea, ya, ¿cómo una mujer va a tener deseo sexual? Pero es que luego encima con deseo sexual que no implique al hombre. O sea, ¿cómo una mujer va a tener deseo sexual y que encima de todo no necesita al hombre para darles el deseo sexual? Pues claro, cortocircuitaban y decía, no puede ser, son amigas. O sea, era tan absurdo como eso, que no se podía llegar a concebir una mujer con deseo sexual que excluyera al hombre, ¿no? Y además, y ahora en la actualidad también pasa, o sea, quiero decir, eso es una cosa que en menor medida, pero también se ha heredado. Tú, si pensamos en una mujer bisexual, siempre hay tendencia como a decir, bueno, es una hetero que está jugando un poco y está probando cositas, ¿no? Esto, pero en realidad le gustan los hombres. Y si es un tío que es bisexual, es como, no, no, este es maricón, lo que pasa que dice que es bisexual porque no, porque le da cosa decir que es maricón. O sea, aún así se sigue excluyendo a la mujer dentro de, no, 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 esta le gusta un buen rabo, como le gusta un rabo. Entonces, al final, el palo siempre en el centro, ¿sabes? Si eres bisexual, es que eres maricón y te gustan las pollas. Si eres bisexual mujer, no, 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 eres hetero que pruebas con mujeres. Es verdad que encima las mujeres no tenían bastante con romper techos de cristal, ¿verdad? Ya en este mundo machista, y como para luego encima tener que poder vivir una sexualidad, como bien decías tú, con ajenas al hombre. Y luego fíjate que le permitan la broma, a veces que para los heteros básicos, que dos mujeres se enrollen con él, se ha convertido en la fantasía culmen, ¿eh? Total, total. Cómo cambia la película, pero porque ahí la controlan ellos. Pero bueno, es verdad que esto afortunadamente ha cambiado. Oye, quiero que me cuentes quiénes eran las sin sombrero, que me ha encantado descubrirlo. Latin Sombrero eran, pues, eran un grupo de mujeres de la generación del 27. O sea, se les ha venido un poco a llamar así por agruparlas, ¿no? Como todas estas mujeres como podían ser están en el libro, Victorina Durán también, que también está en el libro, anda por ahí. ¿Quién más? Se me olvida ahora una maravillosa, estupenda pintora que se me ha ido el nombre, que no aparece en el libro, pero que es como el epicentro de la Sin Sombrero, pero que me va a venir el nombre ya mismo. Y la novia viene precisamente varias amigas junto con Lorca y con Dalí paseando por la Puerta del Sol. Y entonces ellas, cuando estaban paseando por la Puerta del Sol, decidieron quitarse el sombrero. Y eso en pleno siglo XX era una irreverencia, era una falta de educación. Y entonces cuando se quitaron el sombrero, empezaron a insultarlas, empezaron a decirle de todo y tuvieron que salir corriendo de allí. Por eso es el nombre de las sin sombrero, porque es una forma como de rebelarse ante la sociedad, además de forma literal, ¿no? El quitarse el sombrero las llegaron a insultar. Maruja Mayo, que no me salía el nombre, era otra que es una pintora maravillosa que también. Que nombramos a Carmen Conde, que fue la primera mujer que ingresó en la Real Academia Española, y hablabas también de Victorina Durán, que he descubierto en tu libro, que fue la primera que hizo una autobiografía de temática lésbica en España, nunca mejor dicho, con todo su coño. Contó su coña, además una trilogía, ¿sabes? O sea, tenía que contar. Ella cuenta con pelos y señales relaciones lésbicas, que si una marquesa se enamoró de ella, que si se acostó con Por esta. favor, Sí. cuéntale a la gente lo de la final con la maronesa.
El momento de la cena con la baronesa. El momento de la cena con la baronesa a mí me encanta, por favor. Es fantástico, pues eso. Y a la gente no es dice. No hay más baronesas aparte de la tiza. Hay más baronesas. De hecho, ella lo único que no daba eran hombres, porque ella decía, cuenta en el prólogo del libro, que claro, muchas de las personas de las que hablaba y con las que ha tenido relaciones son mujeres que están casadas, que tienen hijos, incluso nietos, y que ya no iba a venir aquí a sacarlas del armario directamente, y por eso nunca habla. Y en este caso, de este capítulo, por ejemplo, que lo cuenta, yo lo he sacado, yo lo relato con mis palabras, pero lo he sacado de sus memorias, y es eso, de pronto una baronesa que había, que estaba dando una fiesta, y de pronto dijo, se les hizo muy tarde, se les hizo por estas fiestas de la aristocracia y tal. Victorina iba con una amiga suya y le dijo, bueno, pues si queréis quedaos a dormir aquí en mi casa, que yo tengo habitaciones suficientes y ya os vais mañana. Y dijeron, vale. Y dijo la baronesa, bueno, pues tu amiga que se vaya a la habitación de invitado y tú te vienes a dormir conmigo. Y entonces, claro, se fueron a dormir. Esto fue su primera relación con una mujer. Fíjate si empieza fuertecita la cosa. Se fueron a dormir, estaban acostadas en la misma cama y de pronto a la baronesa pues como que le entró sed. Y dijo, tráeme un vaso de agua. Entonces, bueno, le trajo un vaso de agua y una cosita llevó a la otra, una a la otra. Al final, pues se enrollaron. Un pipazo, como diría Lola Flores. Ay, por favor, mira, es que me la has puesto, porque además era uno de los temas que me planteé hablar contigo, pero como quiero contar anécdotas para que la gente vea que efectivamente hay salseo, que nos hemos puesto muy activistas a la raíz de la charla, pero que quiero que sepan que en Rebelde de Deseo se van a reír y se van a encontrar dentro de este humor, ¿verdad? Y de ponerle a la vida, se van a encontrar con historias que, que son divertidas. Claro que poco se habla de las relaciones entre mujeres, entre folclóricas. Es verdad, tú como gran estudioso de Lola Flores, que lo eres, em, es que el otro día estuve bicheando a ver si encontraba el documento donde Lola Flores dijo aquella mítica frase de ¿quién nos haga un pipazo alguna vez con una compañera? ¿Lo llegó a decir? ¿No lo llegó a decir? No, ¿verdad? Es una cubana como la de Ricky Martín, el perro y la mermelada. Melada, tal cual. A ver, no descarto que lo dijera en alguna cena de amigas, en la intimidad, en privado, pero no hay nada registrado que eso lo dijera ni en prensa, ni en televisión, ni en radio, ni demás. De hecho, es que la figura de Lola Flores se construye mucho en torno al mito y lo alimentaba ella mucho. Por ejemplo, no sé si esto lo sabes, pero sorprende mucho a la gente y el no canta, no baila, pero no se lo pierdan, eso no existe tampoco. Eso fue una cuestión, porque dice que lo dijo el New York Times cuando ella estuvo, eso no está registrado en ningún lado, y se dice que fue una estrategia de marketing que ella misma alimentó para que se hablara de ella, pero eso no está registrado en ningún lado y se lo inventó completamente ella y su equipo. Qué maravilla, claro, es verdad que luego Lola era genial, eso y en tantas cosas. Hace poco me acuerdo que veía el documental ese que hicieron de Movistar, lo veía con mi chico y era maravilloso. O sea, está diciendo, ¿no? Cuando mi madre no tenía dinero, empeñaba o se hacía la portada de tal y luego decían, me han pillado, era que no tenía un puñetero duro y ella se inventaba lo que fuera, hacía su robado ahí en tetas y a cobrar. De verdad que era, era, era maravillosa. Oye, pues mira, desmitificando, bueno, no desmitificando, porque seguramente esto mitifica todavía más al personaje, pero sí que desmontamos esas leyendas urbanas que quiera que la siga diciendo, porque todo lo que le pongamos a Lola, ¿verdad? Lola es como un jarrón chino en una habitación, te luz con todo. Sí. ¿El qué? Que a Lola nunca le sobra nada. Ella, Nada. lo que le- Ver, y que luego es verdad que Lola era una avanzada a su tiempo, no vamos a decir nosotros nada nuevo, como por ejemplo lo era, salvando las distancias, Rocío Jurado, cuando hablaba de mis amigos, yo soy pro gay, mis amigos los mariquitas. Es verdad que luego, fíjate cómo les ha costado de... Sí, es verdad que esto ha ido evolucionando con el tiempo, las ha habido, me estoy hablando de Juana Reina, ¿no? Chapadas a la antigua, a la antiquísima, si me apuras, y luego otras que intentaban abrir camino. Estamos hablando de folclóricas, no nos vamos a meter en aquello jardín que la Pantoja, María del Monte, tal, porque si no, podemos estar aquí hasta el día del juicio final, pero sí me quiero meter con uno de los personajes, una mujer de bandera que aparece en tu libro. Y ahora que nombraba a Juana Reina, pero si Juana Reina tenía aquel tema de Yo soy esa, que luego también la cantó, por cierto, la Patoja, por precisamente My Treaty.
se alcanzó el éxito en las listas con la antítesis de ese tema, que es yo no soy esa. Una mujer que con el tiempo la gente sabe que era lesbiana, pero que muy poco sabe que estuvo 40 años con su secretaria. Totalmente, con su secretaria, no, por una mujer que se hizo pasar por su secretaria, porque claro, él era como su asistente personal, porque que esto era algo como muy, muy típico que pasaba, ¿no? Porque claro, pues una persona que está todo el rato contigo, que vive contigo, que comparte tu vida, que te has, pues claro, es como si no es tu novia, es tu asistente personal, ¿no? Entonces, le pasó mucho también a Gabriela Mistral también su pareja a ojos de todo el mundo era su asistente personal porque estaba muy, muy, muy cercana. Y esto le pasó precisamente eso a Maritini. Maritini fue una persona que, según se cuenta, su círculo más íntimo sí que se conocía, que se hablaba y demás, pero luego, claro, ella era una cantante de éxito. Luego, es verdad que en los 90 y 2000 ya cayó un poco en el ostracismo y en el olvido, pero los 70 y los 80 o sea, era euforia, lo que tenía era la cantautora por excelencia de España. Y luego también tenía una postura muy feminista, o sea, de hecho, llegaron a decir, fue la primera que vistió tejanos en televisión, pues llegaron a decir que tenía una pata de palo y que por eso siempre iba con pantalones vaqueros, tenía la boca torcida porque tenía una enfermedad de pequeñita que le dejó secuelas y una de ellas en la boca torcida y decían que era porque era alcohólica, ¿no? Al final, como se diría ahora, recibía mucho hate, ¿no? Pues ella, desde los 80 recibía todo el hate del mundo precisamente un poco por defender su lugar y ella decía precisamente que no quería enseñar las piernas ni quería mostrar porque ella quería ser vista por su talento y no quería un poco que fuera una mujer objeto, pero luego cuando quiso hacer una interview, hizo una interview, ¿no? Creo que supo hacer muy bien las cosas y me da mucha pena porque es lo que digo, es un personaje que causó furor como cantautora en España, fue muy pionera y está muy, muy, muy olvidada. Sin duda. Hace poco vi, igual que me vi el de Sonia Martínez tuyo, que está puesto en la plataforma de RTV, que es por online y es maravilloso. También me vi hace poco uno que hicieron de estos documentales que está haciendo la española ahora de Maritrini, que también es fantástico. Y fíjate, y además lo quiero precisar, esto no es cuestión del morbo, de ver quién se acuesta con quién. Al final aquí lo que más allá del salseo, lo que estamos valorando es esta gente que fue feliz, pero que quizás no pudo ser todo lo feliz que se merecía precisamente por la presión a la que se vio sometida, por las discográficas, por el trabajo, por la sociedad. O sea, que no es tanto el morbo de que se acueste con quien se acueste, que eso la verdad es que no la pela, sino lo triste, ¿verdad? Que también por eso esta charla de no poder disfrutar de la vida en libertad como te dé la gana. ¿Qué necesidad tenía Maritrini, verdad, de tenerse que inventar que una secretaria así, Claudette, era una señora que llevaba 40 años con ella? Y total. Pues que las siguientes generaciones que vengan por darle toque eso y eso. Pero hay otro personaje que me ha encantado, ya lo vamos a ir terminando, porque si no, querido mío, ya no nos podemos tener tú y yo aquí hasta que al final llega la manifestación del orgullo el sábado que viene y tú y yo seguimos aquí dándole a las impuestas. Hay una frase maravillosa que tengo que leer porque me la ha apuntado aquí en mayúsculas. ¿Quién dijo esto? Te leo. No me llame mariquita, llámame maricón, que suena a bóveda. Hombre, uno de los personajes más maravillosos que ha dado el siglo XX, que es Miguel de Molina. O sea, ese hombre era la Lola Flores de los maricones. O sea, hacía cosas, y esto creo que no lo llego a decir en el libro, o sea, como bien dices esta frase, él estaba dando un espectáculo en teatro, era cantante, era bailarín, era artista de variedades, estaba dando un espectáculo delante de unos falangistas y tal, y empezaron ahora a darle mariquita, 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 y entonces él de pronto se dio la vuelta y dijo, mariquita, no, maricón, que es una bóveda, ¿no? Y tenía como esa fuerza y esa cosa de estos personajes folclóricos que construyen su personaje. Se dice cuando él le prohibieron, por resumir un poco, le prohibieron actuar en España cuando terminó la guerra civil, él también cayó en el bando republicano, aunque incluso fue acusado también de estar en el régimen franquista. Bueno, pues un poco como suele pasar personajes más neutrales que también de un lado para otro, ¿no? Pero bueno, dentro de todo era más republicano, aunque él siempre decía que era más apolítico y tal. Pero mucho en el bando republicano, que él como no dice que no valía para dar tiros, lo que hacía es que le cantaba a los bandos, por las noches le hacía un espectáculo para animar al bando republicano y demás, pero bueno. Total, que eso, por resumir, al final le prohibieron actuar en España, entonces él se fue a Argentina. Pasó por México, fue a Argentina, volvió a España,
luego se fue a México, de México volvió a Argentina, bueno, tuvo periplo, ¿no? Como tantos estos personajes, pero la cuestión es que, por ejemplo, cuando llegó a Argentina, al principio, claro, él ya venía de ser muy famoso en España. Lo que pasa es que, entre otras cuestiones, le dieron una paliza, 3 falangistas que casi lo matan a la salida de un espectáculo, bueno, sufrió bastante, ¿no? Pero ya venía a ser muy, muy famoso. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando llegó a Argentina, pues no era tan conocido, era un artista, venía con un contrato y demás. Entonces, se cuenta que lo que él hizo es, en el hotel que se alojaba, llamó y compró 50 ramos de flores. Y entonces lo encargó que se lo dejaran en la habitación con diferentes nombres para que luego la prensa al día siguiente dijera que el gran Miguel de Molina había causado tal sensación que en la puerta de su hotel tenía 50 ramos de flores de admiradoras. Y eso es como se construye un mito. Qué maravilla, que luego incluso tuvo la ayuda de la mismísima Evita Perón. Tal cual, él no te cortaba un pelo y de pronto, porque claro, él se fue, como decía, se fue a Argentina y en Argentina estuvo actuando y de pronto pues vinieron 3 del gobierno, del ejército y lo repatriaron por a España y lo metieron en un barco y lo devolvieron ahí. Ahí es cuando ya estuvo en España, él de hecho tuvo un arresto domiciliario en Extremadura, y ya llegó un momento en el que le dijeron que no, que por decreto no podía, que no podía actuar, no estaba autorizado a cantar. Él se quería hacer anticuario, decía, que ya llegó un momento que se fue a Madrid como para, dice, no voy a hacer anticuario, pero no quiso y dijo, yo me quiero ir. Y entonces se fue a México. Volvió, o sea, se volvió a México porque a Argentina no podía ir. En México también tuvo problemas porque resulta que actuó en un sitio donde el sindicato de actores no lo tenía autorizado y Cantinflas y Jorge Negrete, que era el presidente y secretario de este sindicato, bueno, le hicieron la vida imposible, le saboteaban el sindicato, los actores les saboteaban el espectáculo, tal, no sé qué. Y dijo Miguel de Molina, pues yo voy a volver a Argentina. Y decían sus amigos, pero ¿cómo va a volver a Argentina si te han echado? Y entonces dijo que no, pues verás. Y le escribió a Evita Perón, que era primera dama recién estrenada, y ahí Evita Perón efectivamente comprobó que no había hecho nada, porque realmente lo que había sido repatriarlo, y le autorizó, lo invitó y fueron amigos hasta que murió Evita. Qué maravilla. Bueno, estos que hemos repasado son solo algunos de los, de la más de, ya lo decía antes, a la de 20 personajes, hay muchos más, porque luego hace referencia a muchos otros personajes que van incluidos en este Rebeldes del Deseo. Pero hay una cuestión, más allá de salseo, también lo tiene, ha quedado patente. Hay mucho más salseo, esto es solamente una prioridad de las cosas que este erudito, Carlos Barea, os va a dejar en su libro ahí para que devoréis a los que les guste la lectura y entretenerse con un libro. Eh, pero es que hay también de personajes quizás más cercanos. Me está viniendo a la cabeza en esa movida madrileña que hemos empezado además el charlatanes de hoy con esa canción de Alaska. Y está esa pareja que era Costur, ¿verdad? De Casa Costur, que además, porque este es otro de los hándicaps que se encontró también esa generación, le pasó a Sonia Martínez, que lo contabas también en el docu, y él cuando llega el VIH y el SIDA, Costus, que formaron parte de esa movida, que fueron muy amigos también de Alaska, ellos son los que sufrieron el primer caso de discriminación por el SIDA en Cataluña, corrígeme si me equivoco. Y sí, tal cual, sí, el caso de Costus es muy, muy interesante, primero porque ellos son piedra angular de lo que se viene a llamar la movida madrileña, porque en su casa, en caso Costus, como bien decías, por ahí pasó Alaska, pasó Pedro Almodóvar, pasó McNamara, pasó Tino Casal, hay Carmen Maura. De hecho, las escenas de Betty Lucibó, la primera película de Almodóvar, algunas escenas están rodadas en Casa Costus. O sea, ellos posibilitaron muchísimos proyectos y fueron bastante mecenas en lo que pudieron. Pero sí que ellos eran pintores, de hecho, decoraron, tienen varias series y demás. Y por resumir un poco, no llegaron a triunfar todo lo que les gustaría. Hubo un momento que se fueron a México. De hecho, ellos venían de buena familia, eran de Cádiz. Bueno, uno de Mallorca y el otro de Cádiz, pero el de Mallorca se fue muy pronto a Cádiz, se conocieron allí. Pero es que uno era sobrino de uno de los que intentó dar el golpe de Estado, el 23F, de uno del grupo, no de Tejero, sino de los artífices, y el otro era sobrino del que había hecho las estatuas del Valle de los Caídos.
O sea, quiero decir, para que nos hagamos una idea, que venían de una familia muy conservadora, de militares y ¿no? Y claro, efectivamente hubo un momento en el que uno de ellos contrajo VIH, ya estaba malito, se encontraba mal, de hecho tuvo una crisis, eran pareja sentimental, tuvieron una crisis, él se fue, uno lo volvió, luego lo diagnosticaron con VIH y tal. Lo que pasa que uno de ellos, como digo, se fue a Sitges porque estaba muy cerca de lo que eran los Juegos Olímpicos, entonces como ellos eran pintores, pues se instalaron un poco cerca de Barcelona, pero está cerca de la movida, nunca mejor dicho, porque no son, porque había mucho trabajo y mucho tal para todo lo que venía, ¿no? Y se alquiló un piso allí en Sitges y cuando bajó, porque el otro se quedó en Cádiz, ya que se instalaron en Cádiz y fue diagnosticado, dijo, mira, tú vente conmigo a Sitges el tiempo que te quede y demás, y bueno, y vives un poco la vida y estamos juntos hasta que mueras. Y cuando subieron al piso, cuando me dieron la llave para abrir, el casero había cambiado la cerradura. Y le había cambiado cerradura porque dijo literalmente que si le alquilaba el piso, si le alquilaba el piso a un sidoso, luego no iba a poder volver a alquilarlo nunca más porque nadie iba a querer vivir en un piso desde había vivido un sidoso, ¿no? Ellos aprovecharon que eran conocidos precisamente para convocar una reunión de prensa, pusieron esta demanda como eh, como delito, como discriminación, ¿no? Por este motivo. Y al mismo tiempo convocaron una reunión de prensa con medios y ellos mismos dijeron que ellos hacían esta rueda de prensa y hablaban de esto abiertamente porque había mucha gente que no podía y que no tenía voz y que había que mostrar lo que estaban sufriendo las personas con VIH-Sida. Al final ganaron el recurso, pudieron vivir allí hasta que luego, pues a los poquitos meses murió uno de ellos y el otro al poco tiempo se suicidó. Espeluznante. Lo decíamos antes y lo recoges fenomenalmente bien en el libro. No se hace de la pelota. Me ha gustado de verdad. No me callaría. Porque muchas veces he dado la pelota, ¿no? Que me ha gustado mucho y si no, no hubiéramos buscado hueco para hacer esta charla que se nos ha resistido. Querido mío, mira, hay una frase maravillosa con la que vamos a ir terminando el charlatanes de hoy. Tenemos la fuerza de la existencia, el poder de la identidad y la voluntad de la transgresión. Y por mucho que nos pisen, estaremos aquí, siempre aquí, agazapados u orgullosos, encarcelados o en libertad, corriendo delante de los grises o sentados en las tribunas del Congreso, condenados por la Iglesia o protegidos por las leyes humanas. Voy a rematar también con otra frase de tu libro que decías, estuvimos, estamos y estaremos. Muy bien, ya no tengo que decir nada más. Pues eso ya le he dicho yo escrito, así que. Pero no tiene mérito, es cerrarlo con tus palabras. Ya, espera, o sea, estoy cerrando con tus palabras, esto es un plagio. De que tal vez el arte de saber seleccionar las palabras también no te quita el mérito. Si esto, como decías tú con tus estudios antes, me cago en la leche. Que ha sido un placer, querido, que es una maravilla descubrir historias como las que contiene Rebeldes del Deseo, que es una maravilla poder hablar de estas cosas, así de tú a tú, aunque sea con la distancia que da la tecnología, pero también con la cercanía de estar cada uno en su casa, y que espero que a todos los que llegue este mensaje, que para pasar un buen rato, pero también para concienciarse de lo importante que es mantener los derechos que tanto tiempo nos ha costado conseguir y sobre todo para empezar a entender la libertad de los demás. Pues bueno, que ojalá ese mensaje, Cali, como decías tú, Carlos, que las próximas generaciones sean mejores que lo hemos sido nosotros. A mí me gustaría que terminaras tú con una reflexión para que no sea yo el brasas por todo el rato, querido mío. No, pues a ver, no sé si es que creo que la charla ha ido como muy bien encaminada y simplemente por cerrar, que creo que tenemos que ser conscientes de que la memoria es muy importante y que la tenemos que tener siempre presente porque, como decía antes, las opresiones van a ser siempre las mismas, la sociedad va a ir cambiando, pero los colectivos oprimidos, y ya no solo el colectivo LGTB, todas las letras que tenemos que unirnos, que también ha habido ciertas fricciones últimamente, pero también los colectivos racializados, es decir, yo creo que todo pasa, el futuro pasa un poco por la interseccionalidad, es decir, de encontrar cómo el mundo oprime al diferente y unirnos en aquello que nos une y hacer un poco, enfrentarnos a ello. ¿Qué tal, queridos? Muchas gracias por llegar hasta aquí. Ya sabéis que podéis seguir charlatanes
tanto en su canal de YouTube como en Spotify y también en Charlatanes, el podcast, la cuenta oficial en Instagram. Yo os espero también en Insta, en X y en TikTok. Muchas gracias por uniros a la familia. Bienvenidos todos a Charlatanes, porque aquí una conversación, ya lo habéis visto, da para mucho.